Perfecto. Sí, ya salen en sala de espera, ¿verdad? Sí, ya se están conectando. Ya hay 5 personas aquí adentro y se están conectando. Y ahí sí ya me están saliendo más. Perfecto. Listo. Yo Sebastián. Listo. Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Para cerrar la jornada de cirugía, el tercer día del CAPI, tenemos para cerrar con el tema de hemorragia digestiva, manejo clínico y terapéutico, con el doctor Pablo Salgado Rosado. Él es especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva. Es médico tratante en el Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, especialista en gastroenterología y endoscopía digestiva, experto en endoscopía avanzada de las vías biliares y páncreas. Es miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Endoscopía Digestiva y es miembro de la Sociedad Americana de Gastroenterología. Está haciendo un fellowship actual en CEPRE. Y bueno, doctor, sin más preámbulo, la sesión es suya. Muchas gracias. Gracias, Joshua, por la presentación. Primero agradecer al comité organizador por la invitación a este curso. Segundo, felicitar a todos a los nuevos internos que están realizando sus rotaciones en los distintos hospitales de Guayaquil. Es importante, los invito a reflexionar en este periodo que están cursando en el internado, porque es un periodo en que ustedes pasan de la parte académica a la netamente hospitalaria y clínica, ¿sí? Yo como gastroenterólogo, yo me dedico más a la parte clínica y con la endoscopía me dedico a la parte clínica y quirúrgica, porque a través de la endoscopía podemos hacer intervenciones terapéuticas. La charla del día de hoy, que es sangrado gastrointestinal, la quiero enfocar solo a la parte clínica, porque en el área de emergencia, donde ustedes van a realizar sus distintas rotaciones, van a tener casos con gran frecuencia de hemorragias digestivas. Entonces, el objetivo en sí de mi charla es saber un poquito de la epidemiología, conocer cuáles son las causas de sangrado gastrointestinal, cómo debe ser el abordaje de todos los pacientes con sangrado digestivo y el manejo clínico de estos pacientes. ¿Sí? Como ya sabemos, bueno, ustedes conocen, el sangrado gastrointestinal se lo clasifica en alto y bajo, ¿sí? Anatómicamente dividido por el ligamento de Treitz, todo por arriba, sangrado gastrointestinal alto, y por debajo, sangrado gastrointestinal bajo. En cuanto a la epidemiología, se conoce que de 4 veces es más frecuente presentar sangrados gastrointestinales superiores que los inferiores, ¿sí? Que su incidencia en estudios retrospectivos en Estados Unidos se ha demostrado que se presenta en 170 pacientes por cada 100.000 habitantes al año y que en los sangrados gastrointestinales altos el 40% se debe a las úlceras pépticas y que de estas, o el 80% del sangrado se autolimitan, y de los sangrados gastrointestinales bajos, el 60% se deben a complicaciones de enfermedad diverticular. De estas también el 80% se autolimitan, y de que el 100% de los sangrados gastrointestinales bajos, hasta un 15% se pueden presentar debido a un sangrado gastrointestinal alto. Entonces, en esta diapositiva, quiero que se fijen que cuando tenemos un paciente con un sangrado gastrointestinal, siempre tiene que venirnos a la cabeza que posiblemente, si es alto, es por una úlcera péptica. Y si es un sangrado gastrointestinal bajo, ¿sí? Es muy frecuente que se deba a una complicación de una enfermedad diverticular. ¿Ya? Todo paciente que esté antiagregado, ¿sí? Con ASA o que esté tomando clopidogrel, con aspirina o clopidogrel, ellos tienen en sí un factor por 2 de presentar
sangrados gastrointestinales comparados con una persona que no tome. La mortalidad en sí de los pacientes menores de 60 años con hemorragias digestivas es menos del 1%, pero en cambio la mortalidad en los pacientes con mayores de 60 años, esta tasa o esta frecuencia aumenta hasta un 10%. Los pacientes en sí no mueren a causa del sangrado gastrointestinal, mueren debido a una descompensación muy posible de una enfermedad de base que lo presente. En cuanto a las causas del sangrado digestivo alto, las dos, como expliqué, más frecuentes son las debido a una gastropatía, una úlcera péptica, hasta un 50%. Puede ser personas que estén tomando antiagregantes, azaclopi, o pueden también estar tomando ibuprofeno, diclofenaco, ¿sí? También es secundaria muy frecuente a la colonización por Helicobacter pylori, que nos lleva a una gastritis aguda, crónica, ¿sí? Con daño del tejido de la mucosa gástrica, que puede llevar a una úlcera péptica. Y dentro de las tercera causa con más frecuencia son los sangrados digestivos debido a una ruptura de una varice esofágica. Siempre esta secundaria a una lesión hepática conocida o por una trombosis de la vena porta. Con menos frecuencia, pero que se presenta en menos del 10%, tenemos a las malformaciones vasculares, tenemos a las rupturas de Mallory Weiss, tenemos al cáncer de estómago, ¿sí? Y tenemos a ciertas fístulas aortoduodenales, pero estas solo se presentan cuando tienen un antecedente de una cirugía de aorta. Pasando al otro lado, en los sangrados digestivos bajos, lo más frecuente que se presenta es la complicación de una enfermedad diverticular. Cuando tenemos un sangrado digestivo bajo, siempre tenemos que pensar que es secundaria a una enfermedad diverticular. Esta se presenta hasta un 60%, ¿sí? Y la segunda, que hasta con una frecuencia de 30% están secundarias a una angiodisplasia. Entonces, como podemos ver, del 100% de los sangrados digestivos bajos, el 60% son enfermedades diverticulares y el 30% son angiodisplasias. Menos del 10% puede ser secundaria a un tumor, a un pólipo, a una lesión orgánica dentro del colon, ¿sí? Y también puede ser producida por sangrados de intestino medio, por debajo del ángulo de Treitz. Entonces, de acuerdo a la presentación clínica, los sangrados digestivos altos, las dos síntomas más frecuentes son la hematemesis y la melena. Hematemesis, sangrado, vómito abrupto, rojo rutilante, o también se lo conoce con el nombre de café. Y luego tenemos la melena, que es la típica deposiciones grumosas, negras, malolientes. Y en el otro lado tenemos los sangrados digestivos bajos, que lo mayor frecuente es presentar rectorragia, proctorragia o hematoquesia, ¿sí? El sangrado salida de material fecal y acompañado de sangre roja rutilante, y la rectorragia y proctorragia es salida de sangre roja rutilante a través del ano. La melena se puede presentar en sangrados digestivos bajos, es menos frecuente y se presenta generalmente en pacientes con un tránsito digestivo disminuido. Estas dos formas clínicas pueden estar acompañadas por síncope debido a una hipotensión, pueden estar acompañadas de dolor abdominal cuando la lesión orgánica haya producido lesión por debajo de la mucosa, ¿sí? Y cuando hay casos de esofagitis o lesiones, úlceras pépticas, pueden presentar dolor retroesternal. ¿Cuáles son los factores de riesgo y qué tenemos que tener en cuenta como antecedentes del paciente? Siempre que tengamos un paciente añoso con un sangrado digestivo, pensar primero en divertículos, ¿sí? Pensar en una angiodisplasia y en menos porcentaje pensar en un cáncer. Si tenemos un paciente con un sangrado gastrointestinal acompañado de síndrome constitucional, pérdida de peso, ¿sí? O cualquier factor de riesgo como anemia, disminución del apetito, entonces podemos pensar que posiblemente sea secundaria a un cáncer. En cambio, si tenemos un evento de sangrado digestivo con un paciente joven, a lo primero que se debe venir a la cabeza es una úlcera péptica, porque es la que tiene mayor frecuencia, hasta un 80%.
Personas menores de 30 años, en sangrados digestivos bajos, pensar en un divertículo de Meckel, se presenta hasta un 30%. Cuando ya tienen antecedentes de haber sangrado, es muy posiblemente que esa sea la causa actual de su sangrado digestivo. Cuando tienen ya cirugías previas de aorta, pensar en una fístula. Si el paciente tiene un antecedente de una enfermedad hepática crónica o una cirrosis, es secundaria muy seguro a una ruptura de una variz esofágica o una variz gástrica. Y si el paciente está tomando ASA o está tomando AINES, es por seguro de que el paciente es debido a una úlcera péptica, ¿sí? Siempre tener en cuenta las comorbilidades del paciente. Si es un paciente nefrópata que está dializando, ¿sí? Esos pacientes generalmente usan heparina, ¿sí? Si es un paciente cardiológico que está tomando azaclopi y toma anticoagulantes, tener en cuenta que es muy posible que sea secundaria a una lesión de la mucosa gástrica, una úlcera péptica. Entonces, ¿cómo debe ser el abordaje clínico del paciente que nos llega al área de emergencia con sangrado gastrointestinal? Independientemente este sea sangrado digestivo alto o bajo, en los dos se debe abordar de la misma forma, ¿sí? Ingresa inmediatamente el paciente, se tiene que armar un equipo multidisciplinario, tenemos al médico emergenciólogo, está también el médico residente, están las licenciadas y está bueno, ustedes ahora que están, el interno también generalmente está presente en este equipo. Este equipo debe vigilar siempre, como lo dice la CLS, las 3 parámetros más principales que son A, la vía aérea, B, ver la parte respiratoria del paciente, ¿sí? La saturación de oxígeno y la frecuencia respiratoria, y la circulación. En la circulación podemos evaluarlo a través de la presión arterial, ¿sí? La frecuencia cardíaca, y con estos 3 parámetros podemos tener una idea rápida de cómo se encuentra el paciente. En el caso de que estemos con un paciente con una hemorragia digestiva alta, con un vómito, una hematemesis franca, ese paciente debemos evaluarle primero su vía aérea, porque hasta un 15 a un 20% de los pacientes con hematemesis pueden presentar regurgitación hacia la vía aérea y pueden haber complicaciones como son las neumonías aspirativas. Segundo, ver la parte circulatoria, porque nos va a permitir saber el estado hemodinámico del paciente. Si tenemos un paciente con hipotenso, con una mala mecánica ventilatoria, ese paciente sabemos que el pronóstico no va a ser bueno y el abordaje clínico y terapéutico tiene que ser más agresivo. Por eso tenemos el segundo escalón, que es estabilizar hemodinámicamente ese paciente. A ese paciente se le deben de colocar 2 vías de grueso calibre, 18, 16, ¿sí? En ambos miembros, y colocarle solución salina o lactato de Ringe para mejorar la expansión intravascular, mejorar la perfusión de órganos vitales y disminuir la tasa de mortalidad. Segundo, si tenemos un antecedente rápido del paciente, conocemos que este paciente es cirrótico, debemos de una pensar que este sea secundaria a un sangrado o una ruptura de una variz esofágica. Entonces debemos iniciar un tratamiento empírico, que lo vamos a abordar más adelante, y segundo, realizarle laboratorios y hacerle un tipo de sangre en caso de que se necesite transfundirlo. Tercero, en el siguiente escalón, una vez estabilizado este paciente, tenemos que identificar cuál es la causa del sangrado. Aquí entramos nosotros los gastroenterólogos porque tenemos la herramienta que es el endoscopio, en el cual podemos hacer un diagnóstico y podemos hacer una terapéutica en caso de que si el paciente lo necesita para limitar este sangrado. Esto de aquí quiero que lo tengan muy en cuenta porque esto les va a ayudar a ustedes a tener una idea rápida del estado hemodinámico del paciente. Solo tomándole los signos vitales como son el pulso, la presión arterial, ¿sí? Y la frecuencia respiratoria, podemos clasificar al paciente de acuerdo a la severidad de la pérdida sanguínea. Si este paciente tiene una frecuencia menor de 100, tiene una presión normal, podemos clasificar a este paciente como que es un clase 1, es un paciente que lo vamos a tener
vigilando, pero el tratamiento no va a ser tan agresivo. Por el otro lado, un paciente que tiene una frecuencia cardíaca, un pulso mayor de 140, está hipotenso, con una frecuencia respiratoria baja y está casi anúrico, este paciente tenemos que tratarlo de manera agresiva. Y generalmente a estos pacientes clase 3 y clase 4 no solo vamos a utilizar lo que son soluciones isotónicas como el lactato de Ringer o la solución salina al 0.9%, sino que también vamos a necesitar transfundirlos, ¿sí? Porque el shock hipovolímico en el que se encuentran, ¿sí? Aumenta la tasa de mortalidad. Entonces, dentro de los sangrados digestivos altos, solo para hablar de los altos, tenemos dos tipos, el no varicial y el varicial. El no varicial, como lo dije con anterioridad y lo recalco, el 60 al 80% de estos es debido a una úlcera péptica. Y el varicial es la ruptura de una varices esofágica o una varices gástricas, ¿sí? En cuanto a su manejo, siempre evaluar al paciente con el ABC y segundo, hacer una resucitación de emergencia, ¿sí? Sé que ustedes han leído un poco en las guías del protocolo de manejo de los pacientes con sangrados digestivos y dice siempre colocar una sonda nasogástrica. Eso lo dicen todos los libros de emergencia, ¿sí? Yo lo pongo en tela de duda porque voy a presentar un estudio en el cual ha demostrado que colocar una sonda nasogástrica no mejora ni la mortalidad en el área de emergencia, no mejora la disminución de la tasa de sangrado, ¿sí? Tercero, iniciar un tratamiento farmacológico cuando es una hemorragia debido a una úlcera péptica y la herramienta que tenemos los gastroenterólogos que es la endoscopía, ¿sí? Este es el estudio que quiero acotar, en el cual es un estudio randomizado, controlado, ¿sí? En el cual se compararon, se quiso evaluar la utilidad de la sonda nasogástrica en los pacientes con sangrado gastrointestinal alto, ¿sí? Lo que quisieron evaluar es qué pacientes tienen lesión de alto riesgo, existe o no disminución de mortalidad al colocar una sonda nasogástrica y si disminuye la estancia hospitalaria de estos pacientes. En este estudio se escogieron 280 pacientes, se armaron dos brazos, 140 no se los colocó sonda nasogástrica, a 140 sí se los colocó en sonda nasogástrica y esta gráfica demuestra las características demográficas de los pacientes, en los que vemos que generalmente los sangrados digestivos son personas mayores de 40 años. En este estudio, el mayor porcentaje se presentó en pacientes de etnia latina. La presentación, características, hematemesis y melena, en casi el 95% de los casos. El estado hemodinámico del paciente, eran pacientes que manejaban una presión de 120 sistólica, con una frecuencia respiratoria menor de 100. Quiere decir que eran pacientes con un estado hemodinámico bueno. El tiempo en que se les realizó la endoscopía a ambos grupos generalmente fue dentro del primer día. Entonces, con este gráfico, quiero que vean cómo los pacientes a los que se le colocó sonda nasogástrica, al evaluar la predicción de alto riesgo, demostró que no existía significancia estadística para que los pacientes, comparado con los pacientes que no tenían sonda nasogástrica, ¿sí? No había cambio ni tanto el pronóstico, ¿sí? Y no había cambio en la mortalidad intrahospitalaria. Esta gráfica demuestra que en el estudio endoscópico, ¿qué fue lo que se encontró? Con mayor frecuencia, ¿sí? Todas las lesiones pépticas, gástricas, y hasta un 15%, el 20% secundaria a una ruptura de una varices esofágica. Entonces, como conclusión, dentro de este estudio, se demuestra que no existe significancia estadística entre el grupo que se le colocó sonda nasogástrica con lavado y el grupo que no se le colocó sonda nasogástrica en lo que es mortalidad, tiempo de estancia hospitalaria y resangrado.
Segundo, este es el tratamiento farmacológico en los pacientes con sangrados digestivos no variciales, ¿sí? Cuando hablamos de no varicial, el 80% es debido a una úlcera gastroduodenal. Ya han existido a lo largo del tiempo, ¿sí? Se han publicado estudios que han demostrado que la inhibidor de bomba de protones, ¿sí? Es el tratamiento de elección en estos pacientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque las inhibidores de bomba de protones estabilizan el coágulo y reducen el riesgo de que el coágulo formado se pueda romper. ¿Cuál es el tratamiento? Indistinto. Existen dos estudios que compararon la infusión de omeprazol y el omeprazol horario cada 12 horas. Ambos estudios demostraron que no existe significancia estadística entre utilizar la bomba de infusión de omeprazol o utilizar la omeprazol cada 12 horas. Entonces, quiero recalcarles que en un paciente con un sangrado digestivo alto, no varicial, podemos colocar tanto el inhibidor de bomba de protones, ¿sí? Cada 12 horas, o lo podemos convocar con una bomba de infusión. Los dos van bien, los dos evolucionan bien los pacientes con un 80% de tasa de autolimitante del sangrado, y que la terapia con los IBP o con los inhibidores de bomba disminuyen la estancia hospitalaria, disminuyen el rate de resangrado y disminuyen la necesidad de transfusiones sanguíneas. Todo paciente con comorbilidades que estén tomando ASA, clopi, anticoagulantes o aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, deben detenerlo ni bien ingresan, porque hay estudios que demuestran que el dejar de tomarlo durante su estancia hospitalaria los primeros 3 días disminuyen el riesgo de resangrado y disminuyen la tasa de mortalidad intrahospitalaria. Ok. Otra cosa que siempre pasa en los hospitales, en el área de emergencia, es: tengo un sangrado gastrointestinal, ese paciente hay que hacerle endoscopía urgente, ¿sí? Ni bien llega el paciente, está consangrado, quieren que el gastroenterólogo lo valore, porque el gastroenterólogo tiene que hacerle endoscopía para controlar el sangrado. Con este estudio quiero dejarles claro que no hay que hacer una endoscopía dentro de las primeras 8 horas, ¿sí? Este estudio recién publicado en el mes pasado, hace 2 meses, ¿sí? Demuestra, es un estudio randomizado controlado prospectivo en el que se evaluaron 516 pacientes, todos con alto riesgo de sangrado, ¿sí? Compararon a los pacientes que se les realizó una endoscopía dentro de las primeras 6 horas y los pacientes que se les realizaron endoscopía entre 6 y 24 horas. Lo que quisieron evaluar fue la tasa de mortalidad dentro de los 30 días. Aquí tenemos las características demográficas de los pacientes. Todos fueron pacientes, la mayoría fueron pacientes añosos, entre los 70 años con una media de 16. Aquí encontramos lo que son las características endoscópicas de las lesiones. Como les dije antes, del 60 al 80% de las hemorragias no variciales son debidas a una úlcera péptica, y hasta un 20% pueden presentarse debido a una ruptura de una variz gástrica o esofágica. ¿Ya? Aquí, en estas dos gráficas, quiero que vean cómo se grafica la tasa de mortalidad en 30 días. Con línea negra, en el primer gráfico, vamos a ver la probabilidad cumulativa de muerte dentro de los 30 días, y vemos que los pacientes que se les realizó la endoscopía en menos de 6 horas tuvieron a los 30 días, ¿sí? Dentro de los 10 días una tasa mayor de mortalidad, pero a los 30 días fue mucho menor. En cambio, a los pacientes que se les realizó una endoscopía entre 6 a 12 horas, a los 30 días tienen una tasa acumulativa de probabilidad un poco o casi igual que a los que se les realizó la endoscopía temprana. Entonces, el primer endpoint de este estudio demuestra que realizar una endoscopía urgente, ¿sí?,
no fue significativamente superior a los pacientes que se les realizó una endoscopía diferida después de las 6 horas. Entonces, como recomendación dentro de este estudio, ven que es lo más importante antes de realizar una endoscopía temprana, es primero realizar una buena evaluación inicial del paciente, hacer todas las necesidades de resucitación, mejorar el estado hemodinámico del paciente. Y una vez que el paciente se encuentre estable, se puede realizar una endoscopía. Lo que encontramos en los pacientes con úlceras gástricas, ¿sí? Esta es la clasificación de Forrest, es una clasificación que nos permite a nosotros saber cuál es el riesgo de resangrado dentro de las 24 48 horas luego de una endoscopía. La clasificación de Forrest se divide en 1, 2 y 3. Las 1 son la 1A, un sangrado a chorro, la 1B es un sangrado babeante, la 2A cuando tenemos un vaso visible, ¿sí? La 2B cuando tiene una lesión ulcerada con un coágulo adherido, y la lesión 2C es una lesión con fibrina y con hematina. Hacia abajo, la tasa de resangrado de las 24 a 48 horas va del 85% desde las arteriales, y cuando tienen una fondo de fibrina, la tasa de resangrado es menos del 5%. Esta es otra de las causas de sangrado gastrointestinal alto, que son las rupturas por Mallory Weiss, se presentan menos del 10%. Estas de aquí igual evolucionan, se tratan igual que una úlcera gastrointestinal, gastroduodenal con IBP, ¿sí? A dosis de infusión o cada 12 horas, se autolimitan dentro de un 80 al 90%, y generalmente no requieren tratamiento endoscópico, pero sí tratamiento clínico y farmacológico. Esta es otra imagen, este es el duodeno, ¿sí? En la imagen de la izquierda vemos una gran úlcera mayor de 2 centímetros con un coágulo adherido, y en la parte de la derecha vemos, igual en el duodeno, vemos una úlcera, ¿sí? De bordes gruesos, edematosos, congestivos, pero vemos que en el fondo de la úlcera ya se encuentra una fibrina. Existen dos formas de evaluar al paciente con un sangrado digestivo alto en el área de emergencia para estratificarlo de acuerdo a la urgencia o no de una intervención endoscópica, ¿sí? Son dos, la primera la de Blatchford y la otra es la de Rockall. La de Blatchford es mucho más rápida porque nos permite a través de laboratorios, ¿sí? Y de signos vitales hacer una estratificación rápida. Si tiene un score mayor de 6, este paciente tiene un 50% de probabilidad de necesitar una endoscopía electiva después de las 6 horas, ¿sí? En cambio, el score de Rockall tiene varios parámetros, varias variables. Antes de que se realice la endoscopía tenemos la edad y los signos vitales. ¿Sí? Si este paciente tiene un score de Rockall menor de 2, este paciente se puede diferir la endoscopía y se le puede tratar con IBP. Si tiene un Rockall, un score de 3 a 5, este paciente se necesita estar hospitalizado y necesita hacerse una endoscopía. Y si tiene un score mayor de 5, este paciente necesita estar hospitalizado en un área de mayor complejidad, como una terapia intermedia o una terapia intensiva. Y necesita una endoscopía dentro de las primeras 6 horas. Por el otro lado tenemos los sangrados digestivos variciales. El 85-90% de los sangrados digestivos variciales son secundarios a una cirrosis hepática o una enfermedad crónica. El 30% de los pacientes que ingresan con sangrados digestivos variciales conocen que tienen una enfermedad hepática. Como ven en esta gráfica, tenemos un hígado cirrótico. El hígado cirrótico, como el nombre lo dice, tiene una fibrosis del tejido que provoca una hipertensión portal, ¿sí? La hipertensión portal aumenta la presión dentro de la vena porta, y esta aumenta sus presiones a través de todas las varices gástricas y esofágicas, que aumentan el riesgo de ruptura de estas varices. El manejo de los pacientes cirróticos con ruptura de varices esofágicas debe ser siempre
encaminado a su enfermedad, ¿sí? No podemos tratar de igual manera a un paciente con un sangrado varicial a un no varicial. A un paciente no varicial lo podemos tratar agresivamente. A un paciente con un sangrado varicial siempre tenemos que tener estas cosas en cuenta. La primera es que la reposición de los fluidos debe ser encaminada a mejorar la perfusión tisular, sin aumentar la presión arterial mayor de 100 milímetros de mercurio, porque hay estudios que demuestran que el darles agresivamente soluciones isotónicas y aumentar la presión arterial mayor de 100 milímetros de mercurio, aumentamos el riesgo de resangrado de las varices esofágicas, aumentamos la tasa de mortalidad de estos pacientes, ¿sí? Y aumentamos las tasas de mayor sangrado a nivel de las varices. Segundo, que se piensa que segundo, que los pacientes cirróticos, el objetivo es mantener una hemoglobina entre 7 y 8. Nunca debemos mantener una hemoglobina mayor de 8 en los pacientes cirróticos porque, al igual que al reponer fluidos, si aumentamos, los estudios han demostrado que el tener una hemoglobina mayor de 8 y con un sangrado varicial, aumentamos la tasa de resangrados y aumentamos las tasas de mortalidad. Todos los pacientes cirróticos tienen un ring alto, todos los pacientes cirróticos por la hipertensión portal tienen trombocitopenia, ¿sí? Pero todos los estudios demuestran que el tener una coagulopatía o una trombocitopenia no son valores fiables como marcadores en los pacientes cirróticos. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un paciente con un sangrado varicial que tiene unas plaquetas de 50.000, a ese paciente no lo debemos transfundir plaquetas. A ese paciente lo que se tiene que hacer es mejorar la perfusión tisular, mejorar la parte hemodinámica y hacerle un tratamiento endoscópico. Todo paciente con sangrado gastrointestinal y cirrótico, por el mismo sangrado a nivel del tubo digestivo, puede tener mayor riesgo de presentar encefalopatías. Por eso es que debemos siempre utilizar rifaximina o lactulosa y tenemos que agregarle siempre una profilaxis antibiótica, porque todos los estudios demuestran que estos pacientes con sangrados digestivos pueden presentar infecciones conocidas urinarias respiratorias o una PBE, ¿sí? Que es una peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí? Es mandatorio que a todos los pacientes con sangrado gastrointestinal y cirróticos se les debe agregar profilaxis con ceftriaxona o ciprofloxacino, ceftriaxona a dosis de 1 gramo cada 12 horas y ciprofloxacino 400 miligramos IV la primera dosis y 200 miligramos cada 12 horas por 5 o 7 días. Todos los pacientes que presentan sangrado gastrointestinal y cirróticos por la pérdida de la circulación intravascular pueden tener un mayor riesgo de presentar un síndrome hepatorenal, ¿sí? En esto intervenimos nosotros los gastroenterólogos porque estos pacientes tenemos que hacerle un seguimiento de seguro y creatinina, tenemos que ver si estos pacientes ya tenían una comorbilidad previa, si eran diabéticos y tenían una nefropatía diabética, debemos ver si estos pacientes tenían una uricreatinina normal y debido a su sangrado gastrointestinal están haciendo una falla renal. Entonces, nosotros como especialistas debemos vigilar esto de aquí. Pero quiero que ustedes como internos de ahora en adelante, todo paciente que ingresa con un sangrado varicial, tienen que tener claro que no deben aumentar la presión arterial mayor de 100 milímetros de mercurio, deben tener un objetivo de una hemoglobina de siempre entre 7 y 8, no mayor de esto, que las coagulopatías, tener un ring alargado o unas plaquetas muy bajas, no influyen en el pronóstico del paciente y siempre agregar profilaxis antibiótica. Dentro del tratamiento farmacológico, para el sangrado gastrointestinal solo tenemos 3 fármacos, la terlipresina, el octreotide y la somatostatina. La terlipresina no la tenemos en el Ecuador, es la única que ha demostrado tener significancia estadística en el incremento del
de sobrevivencia en los pacientes con sangrados gastrointestinales. La que tenemos en el hospital y la que tenemos acá en el Ecuador es el Octreotide, ¿sí? Que va muy bien en infusión en los pacientes con sangrados gastrointestinales variciales, que permiten una vasoconstricción esplácnica, disminuyen la hipertensión portal y disminuyen el riesgo de sangrado varicial o gástrico, ¿sí? En este estudio quiero acotar que ya se han realizado estudios randomizados controlados dobles ciegos, en el cual se ha demostrado que la terlipresina comparado con la somatostatina y con el octreotide tienen, durante 5 días, tienen casi igual tasas de limitar el sangrado gastrointestinal, ¿sí? En la primera rama la terlipresina un 86%, la somatostatina un 83% y el octreotide un 83%, con lo cual se demostró que el usar cualquiera de estas 3 fármacos en un sangrado digestivo varicial tienen igual tasa de limitar el sangrado y de tener menor tasa de mortalidad en los pacientes intrahospitalarios. En este flujograma de los sangrados digestivos variciales, quiero que vean cómo es el abordaje. El primero, siempre el ABC. Segundo, hacer resucitación o mejorar el estado hemodinámico de estos pacientes. Colocar inmediatamente drogas vasoactivas, octreotide o somatostatina, que es lo que tenemos acá en el Ecuador, y siempre terapia antibiótica, porque el uso de estos fármacos a 5 días, como lo vemos acá, tiene una tasa de tener una buena tasa de tratamiento hasta en un 83% de los pacientes. La endoscopía en los pacientes con sangrado gastrointestinal está indicada dentro de las primeras 6 horas, porque el tratamiento endoscópico de estas, que es la ligadura de estas varices esofágicas, disminuye el riesgo de mortalidad y disminuye el riesgo de resangrado por estas varices, ¿sí? Cuando no se puede controlar el sangrado en los pacientes con varices esofágicas, siempre tiene que hacerse una terapia coadyuvante con los imagenólogos, porque ellos tienen otro tipo de tratamiento, que es la colocación de otras herramientas, que no las quiero acotar porque eso es más de especialidad. Aquí tenemos cómo se clasifican las varices esofágicas, pequeñas, medianas y grandes. Las varices grandes son las que tienen mayor probabilidad de ruptura, porque estas son las que tienen mayor presión a nivel del vaso sanguíneo, ¿sí? Estas son unas varices grandes, ¿sí? Como pueden ver, 3 cordones varicosos, uno arriba, abajo y a la izquierda. Aquí tenemos una variz esofágica grande, ¿sí? Abajo, y aquí tenemos una variz esofágica pequeña, pero podemos ver en esta parte que ya tiene estigmas de que se puede romper, ¿ya? Esta gráfica de la derecha demuestra una variz esofágica grande con estigmas de puntos rojos, que quiere decir que tiene una alta probabilidad de que se pueda romper. Los pacientes cirróticos se deben realizar una endoscopía anual porque permiten hacer la pesquisa de que existan varices esofágicas con estigmas de ruptura inminente de estas varices, por lo cual permite hacer un tratamiento endoscópico con un banding, que es la colocación de las ligas, que disminuye la tasa de ruptura y disminuye la tasa de mortalidad. Este es el terror de todo gastroenterólogo, que es un sangrado varicial activo, en el cual en la figura del medio podemos ver cómo el chorro de sangre sale a través de la variz. Esto de aquí es un terror porque el sangrado es de tanta cuantía que muchas veces no permite observar, como en esta imagen, de dónde viene el sangrado. Y hay que estar haciendo mucho lavado, hay que estar aspirando, ¿sí? Y es muy difícil hacer el banding en estos casos porque el sangrado es activo y muchas veces estos pacientes ya han tenido ligaduras previas en donde el área de fibrosis, ¿sí? Es difícil de agarrar la variz
pero en hasta un 70% de los casos se puede resolver de manera endoscópica. Existen otros tipos de varices que son las varices gástricas, no los quiero cansar con esto, pero tenemos dos tipos de varices gástricas que son las que se unen de la varice esofágica hacia el estómago, que son las GOP1 y las GOP2, y las varices gástricas por sí solas, que son las que se encuentran a nivel del fundus y las que se encuentran a nivel del antro. Estas son 4 imágenes donde podemos observar varices gástricas, ¿sí? Son varices gordas. Esta es la vista del estómago en retroflexión, donde podemos ver el fundus. Esta es la región subcardial, donde vemos que este paciente tiene unas varices gástricas GOP2 que tienen continuidad con las varices esofágicas. En este caso tenemos unas varices gástricas solas, ¿sí? Y en esta tenemos una ruptura de unas varices gástricas. Este de aquí es cómo es el banding de las ligaduras, de las varices esofágicas, que a través de un equipo, ¿sí?, que se acopla al endoscopio, podemos hacer la aspiración de esta variz gorda y podemos colocar una liga. Esta liga aprieta la variz y siempre permite que el sangrado que se encuentra por arriba de este se autolimite. Es muy importante conocer que todos los pacientes cirróticos tienen un pronóstico de acuerdo a su escala de Child. El Child PUP es una escala que utilizamos los gastroenterólogos para ver el pronóstico de la enfermedad hepática crónica, ¿sí? Mientras más alto es el Child del paciente con un sangrado varicial, más alta es la probabilidad de mortalidad. Un paciente con un Child A con sangrado varicial tiene un 32% de mortalidad, un Child B un 46% y un Child C un 79%. Esto es como para resumir, cuando tenemos un sangrado gastrointestinal alto, tenemos que hacer una rápida evaluación del paciente con sus signos vitales, tenemos que hacer un monitoreo hemodinámico estricto de sus signos vitales, tenemos que hacer una resucitación de fluidos, ¿sí? Y tenemos que tratar farmacológicamente de acuerdo a si es una hemorragia digestiva no varicial o varicial. Cuando es no varicial, un 80% de probabilidad es de que sea secundaria a una úlcera gastroduodenal, ¿sí? Y cuando es varicial, tenemos que inmediatamente darle tratamiento farmacológico. Como lo expliqué antes, el farmacológico tenemos alotriótide, que se lo puede colocar en bomba de infusión, ¿sí? Segundo, tenemos la profilaxis antibiótica que va a disminuir el riesgo de mortalidad. Y tercero, es el no manejarlo con fluidos agresivamente, tener una presión arterial menos de 100 milímetros de mercurio y tener una hemoglobina entre 7 y 8. Todas estas 4 cosas dentro de una persona con un sangrado digestivo varicial va a disminuir la tasa de mortalidad, ¿sí? El tratamiento endoscópico, eso es nuestro, del especialista. Nosotros tenemos varias herramientas, tenemos los clips, tenemos el uso de fármacos a través de una aguja de punción, tenemos el uso de ovescos, que son, es un tipo de oclusión mecánica que permite lo que es agarrar úlceras mayores de 2 centímetros. Tenemos los balones dilatadores y tenemos el banding, que es este de aquí. En cuanto a los sangrados digestivos bajos, esto de aquí es igual que los sangrados digestivos altos, se debe hacer una valoración de la emergencia, como yo le expliqué, tener claro que el 85% se detienen espontáneamente y que el 60% de los sangrados digestivos bajos son secundarios a una enfermedad diverticular, ¿sí? Se puede realizar una colonoscopía
¿sí? Para el diagnóstico de estos y un tratamiento. Farmacológicamente no existe fármaco que mejore la tasa de sobrevida. No existe fármaco guiado para la disminución del sangrado gastrointestinal bajo, ¿sí? El abordaje es completamente igual que el alto, fluidos, 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 ¿sí? Tener siempre un estado hemodinámico bueno del paciente y realizarle un estudio endoscópico si el caso lo amerita. Cuando denominamos que hay un sangrado gastrointestinal masivo, cuando el paciente llega con shock hipovolémico, cuando el paciente tiene una frecuencia mayor de 120, está hipotenso y tiene un hematócrito menos de 30. Este es el caso en que los pacientes ameritan una colonoscopía urgente para el diagnóstico y el tratamiento del sangrado. La colonoscopía, hay varios estudios que han demostrado de que el uso de la colonoscopía temprana no mejora la tasa de sobrevida del paciente intrahospitalario. Todo paciente debe prepararse antes de una colonoscopía si presenta sangrado gastrointestinal y que el abordaje terapéutico siempre va encaminado al paciente, ¿sí? Si el paciente tiene comorbilidades, que toma ASA, que toma clopidogrel, que toma anticoagulantes, detener o suspender estos fármacos, ¿sí? De manera corta para disminuir el riesgo de resangrado y disminuir la tasa de mortalidad, siempre teniendo en cuenta que lo debe iniciar nuevamente luego que se ha autolimitado el sangrado digestivo bajo. Esto es un estudio, igual que con la endoscopía alta, que evaluó cuándo se debe realizar una colonoscopía en los sangrados digestivos bajos. Esto fue un estudio retrospectivo en que evaluaron 22.720 pacientes, a los cuales se les hizo una colonoscopía antes de 24 horas y luego de las 24 horas. Quisieron evaluar la mortalidad intrahospitalaria y el tiempo de estancia hospitalaria. Con los sangrados digestivos bajos, en las características demográficas, sabemos que son personas mayores de 50 años, ¿sí? Que se deben a secundarias a un sangrado debido a una complicación de un divertículo, ¿sí? Y que en menos frecuencia se presentan debido a un cáncer colorectal o secundaria a un pólipo. Esta gráfica demuestra estadísticamente que no existe relación entre hacer una endoscopía temprana menos de 24 horas o después de 24 horas, en lo que es la tasa de muerte intrahospitalaria y la tasa de estancia hospitalaria. No existe significancia estadística. Y como conclusión se llegó que hacer una colonoscopía en un sangrado gastrointestinal bajo no cambia o afecta la tasa de mortalidad de estos pacientes. Estas son varias gráficas de cómo se ve un divertículo sin complicaciones, ¿sí? Como vemos, en todo divertículo encontramos una arteria, ¿sí? Esta arteria, ¿sí? Tiene alto riesgo de lesionarse, ¿sí? Y de sangrar. Generalmente se presenta en personas mayores de 60 años, tienen una tasa de sangrado hasta un 5% y se presentan con mayor frecuencia en el colon sigmoideo. Aquí podemos ver las complicaciones de los divertículos. En la segunda vemos un sangrado diverticular activo, ¿sí? Estos sangrados diverticulares se autolimitan en un 80%, ¿sí? Entonces, como se autolimita en un 80%, solo con tratamiento clínico sin necesidad de terapéutica endoscópica, estos pacientes van a evolucionar favorablemente. Luego tenemos la segunda enfermedad con mayor frecuencia en los sangrados gastrointestinales bajos, que son las angiodisplasias, que se presentan así a nivel de la mucosa del colon. Estas son de origen venoso, también son personas añosas y que se presentan con mayor frecuencia en el colon ascendente. Como podemos ver, estos son de origen venoso, ¿sí? Estas de aquí responden muy bien a terapéutica con argonplasma, se le puede decir con terapia térmica, porque permite la coagulación de estos vasos venosos, ¿sí? Que autolimitan el sangrado. Aquí podemos ver otras gráficas de las angiodisplasias,
¿sí? Y aquí podemos ver la terapéutica endoscópica, en la cual se utiliza el argón plasma, ¿sí? Que es una terapia térmica que permite la coagulación de estos pequeños vasos. Otra causa de sangrado gastrointestinal bajo es las enfermedades inflamatorias. Tenemos dos, son las colitis ulcerativas y la enfermedad de Crohn. La colitis ulcerativa, como el nombre lo dice, es la lesión de la mucosa colónica, en la cual pueden haber erosiones o úlceras con sangrado gastrointestinal activo. Y la otra es la enfermedad de Crohn. ¿Sí? La enfermedad de Crohn es otro tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. Estas son úlceras, ¿sí? Pero a diferencia de la colitis ulcerativa, estas úlceras, ¿sí? Se presentan con áreas sanas de mucosa y intercaladas. Como pueden ver en esta gráfica, aquí podemos observar una úlcera, vemos una mucosa sana alrededor y acá atrás podemos observar otra úlcera. En cambio, en la colitis ulcerativa vemos que toda la mucosa colónica está lesionada por erosiones o por úlceras. Otras causas de sangrado gastrointestinal bajo son los pólipos. Mientras mayor diámetro tenga el pólipo, mayor tasa de sangrado. Pólipos mayores de 1 centímetro tienen una tasa hasta un 30% de sangrado, ¿sí? Estos pólipos deben ser tratados endoscópicamente, ¿sí? Se los puede resecar a través de métodos endoscópicos. Tenemos dos tipos de pólipos, los pediculados y los sésiles. Pediculados porque tienen un pedículo o un cuello, y los sésiles porque no tienen cuello. Los sésiles tienen, al momento de hacer la resección de este pólipo, pueden dejar una lesión amplia a nivel de la base que tiene un riesgo de resangrado hasta un 9% de los casos. Y por último, con menos del 5% de los casos, se presenta con sangrado gastrointestinal, se presenta los cáncer de colon. ¿Sí? Estas tres gráficas demuestran un cáncer, ¿sí? Una lesión exofítica que compromete toda la mucosa que compromete la mucosa del colon, una lesión irregular, friable, eritematosa, ulcerada, que tiene solo con la visión de esta lesión podemos decir que es un tumor, ¿sí? Que probablemente sea un cáncer. Para terminar, ¿cuáles son los mensajes que ustedes quiero que lleven, que tengan presente en todo paciente con una hemorragia digestiva alta o baja? Se debe siempre hacer una evaluación inicial de un ABC, ¿sí? La vía aérea, la respiración y la circulación. Hacer una resucitación temprana, mejorar el estado hemodinámico del paciente y estratificar el paciente de acuerdo a sus factores de riesgo y si está tomando fármacos asociados, como las aspirina, clopidogrel, anticoagulantes. El tema de la colocación de un tubo nasogástrico, como lo expliqué con anterioridad, no lo recomiendo, ¿sí? Los estudios no recomiendan porque no hay mejora de tasa de mortalidad, no hay mejoría de tasa de resangrado y no hay mejoría de tasa de estancia hospitalaria, ¿sí? En los sangrados digestivos no variciales, el 80% de los casos es secundario a una úlcera gastroduodenal, responden muy bien a la terapia farmacológica con los inhibidores de bomba de protones. La podemos usar de dos formas: horaria cada 12 horas o en bomba de infusión. Esta debe permanecer por lo menos un tiempo de 72 horas. El 80% de las sangrados gastrointestinales por úlceras, ¿sí? Se autolimitan, ¿sí? Cuando tenemos un paciente con una sospecha de un sangrado debido a una variz rota, inmediatamente debemos colocar el fármaco octríotide, que es lo que tenemos acá en el hospital. Debemos colocar una terapia profilaxis antibiótica y se debe hacer menos de 6 horas una terapia endoscópica. Esto es lo único
¿sí? Que va a disminuir la tasa de mortalidad intrahospitalaria. Hacer una evaluación rápida del paciente utilizando los scores. Yo recomiendo el score de ROCAL porque es un score muy rápido, que solo con signos vitales y con los laboratorios de una biometría hemática básica podemos hacer una estratificación del paciente y podemos valorar si es que amerita una terapia endoscópica urgente. Siempre se debe usar una terapia combinada tanto con un manejo clínico y un manejo endoscópico. El manejo clínico es lo único que ha demostrado, ¿sí? Estabilizar el paciente antes de una terapia endoscópica tiene menor riesgo de mortalidad intrahospitalaria. Y que el paciente se debe tratar siempre debido a su enfermedad de base y a la causa que la produce. Gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si podamos realizar algunas preguntas sobre el tema. Sí, claro. Listo, doctor. Aquí tengo unas 3 preguntas que han mandado en el chat. Buenas noches, doctor. ¿Existe algún tratamiento farmacológico para prevenir la ruptura de varices esofágicas? Muy buena pregunta. Nosotros los gastroenterólogos, al momento de hacer la pesquisa de un paciente con una cirrosis, que es ya la parte final de lo que es la fibrosis hepática, nosotros hacemos una pesquisa anual endoscópica para ver si existen o no varices. Si existen varices y no se han roto, se debe hacer una profilaxis primaria. La profilaxis primaria se le realiza con propanolol, ¿sí? Que es un beta bloqueante. El propanolol como profilaxis primaria en pacientes con varices disminuye el riesgo de ruptura hasta un 30-40%. Perfecto. Doctor, aquí tenemos otra pregunta. En pacientes con colitis ulcerosa, ¿es el tratamiento a seguir para disminuir el sangrado? ¿Cuál es el tratamiento a seguir para disminuir el sangrado? La colitis ulcerativa es un tipo de enfermedad inflamatoria intestinal. La colitis ulcerativa debe ser manejada de acuerdo al grado de severidad con el que se presenta. Existe colitis leve, moderada y severa, ¿sí? Las colitis leves son estas que presentan erosiones, no úlceras, ¿sí? Las colitis leves, como especialistas, las manejamos de acuerdo al paciente. Si es un paciente que tiene rectorragias frecuentes, que tiene mucho dolor abdominal, ¿sí? Se las maneja con corticoides y con mesalazina, que es el 5-ASA, que es lo que ha demostrado mejoría clínica y lo que ha demostrado que haya una cicatrización de la lesión de la mucosa. Si tenemos un paciente con una colitis moderada severa, son los pacientes que tienen ya úlceras, que tienen afectado la mayor parte de su colon. Estos pacientes el abordaje es distinto. Estos pacientes ameritan una terapia biológica con infliximab, ¿sí? O con otro tipo de biológicos, concomitantes con la mesalazina, que es el tratamiento farmacológico que siempre deben tener. Doctor, tenemos una pregunta más. Bueno, como conclusión se dice que no se hace el lavado y la puesta del tubo nasogástrico. ¿Cuál es la utilidad del lavado nasogástrico? ¿No sería para ubicar o sea, dónde está el sangrado, la ubicación exacta? No, no. En todas las guías internacionales, sí, y en todos los estudios, como el estudio que enseñé, no ha demostrado colocar una sonda nasogástrica, no ha demostrado tener mejoría en la tasa de mortalidad del paciente ingresado o intrahospitalario, no ha mejorado estratificar al paciente de acuerdo a su sangrado y no ha mejorado disminuir la tasa de complicaciones. ¿Por qué? Si yo coloco, es que esto pasa con frecuencia en el hospital, el residente le dice al interno, colócale un tubo nasogástrico porque tiene un sangrado. Pero si ese paciente tiene una varice esofágica que está sangrando y yo le coloco un tubo rígido de plástico, no sé si lo han visto, que es de silicona, este tubo duro de plástico puede provocar mayor ruptura de esta variz porque al momento de colocarlo yo con fuerza, ¿sí?
puede hacer un desgarro de esta varis y aumentar el sangrado, y ese paciente se va a complicar más. En cambio, si tenemos un paciente joven que muy probablemente no tiene una varis y lo coloco un tubo nasogástrico, lo único que me va a servir es para ver si hay sangrado o no dentro de la cavidad gástrica, ¿ya? Como utilidad, como lo dije antes, no lo tiene. Pero si quieren ver el sangrado, yo creo que con el vómito con sangre ya sabemos que está sangrando. Bueno, doctor, le reitero mi agradecimiento por poder cerrar esta jornada de hoy del evento. Sin duda es un tema de mucha utilidad y muy común en la práctica y lo vamos a poder ver como internos. Tenemos una preguntita más, doctor. ¿Cuál es la prevalencia de una hemorragia Dígame. digestiva en pacientes con infección de VIH? Ya. A ver, una cosa, bueno, ustedes ya deben tener claro, una cosa es un paciente con VIH, otra cosa es un paciente con SIDA, ¿sí? El paciente con SIDA es un paciente que tiene un CD4 menor de 200, ¿sí? Al momento de tú tener un CD4 mayor de 200, tienes mayor riesgo de tener infecciones virales. Entonces, estos pacientes pueden tener angiodisplasias. La mayor frecuente son las angiodisplasias, ¿sí? Que son lesiones vasculares a nivel de la mucosa gástrica, pero también pueden presentar infecciones micóticas, ¿sí? A nivel del esófago, que les pueden producir sangrado. Yo en lo que tengo el tiempo de haber hecho endoscopía, que son 4 años, yo creo que sangrado gastrointestinal alto en un paciente con VIH y en fase SIDA, he tenido creo que unos 6 o 7, ¿sí? No más. Listo, doctor. Muchas gracias por su colaboración en el evento. Listo, un gusto. Un gusto, doctor. Chicos, los invito a llenar las preguntas del Kahoot de esta jornada de hoy para ver si se pueden ganar ciertos manuales CTO. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, para finalizar, no se olviden de